Muy buenas a todos, Dios los bendiga. Gracias por su fiel sintonía. Estamos aquí una vez más dándole la bienvenida a todos y gracias al Señor que estamos listos para meditar una vez más sobre su palabra. En estos mensajes que hemos titulado La decisión de seguir a Cristo, y este es el mensaje número 2. Así que vamos a orar pidiéndole a nuestro Dios que nos guíe, que nos dé la sabiduría para entender lo que dice su palabra. Acompáñame, nuestro Dios y buen Padre, pedimos que tú nos colmes de bendiciones, de tu sabiduría, entendimiento, y Señor, que cada uno de nosotros pongamos, Señor, atención, abra nuestros corazones y nuestra mente para entender lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. La semana pasada estuvimos hablando sobre la decisión de seguir a Cristo y vimos un par de ejemplos. Uno de ellos había un contraste muy drástico, que un joven que era rico, sabiendo él exactamente todo lo que decía la ley mosaica o la ley de Moisés o la ley que dio Jehová Dios al pueblo de Israel, y le faltó una cosa, le faltó una cosa, de repartir todo sus bienes y dárselo a los pobres, el cual él no pudo hacerlo. El otro era de Eliseo, que mientras trabajaba también era un hombre que se puede decir que él tenía sus bienes, y cuando Elías le echó el manto sobre él se decidió y dejar todo eso hasta el grado de matar la yunta de bueyes que él estaba trabajando, y dio de comer a todo el pueblo y lo siguió sirviéndole a Elías, sirviendo al profeta de Dios, el cual nosotros debemos de tener mucho en cuenta que nuestro servicio, la decisión de seguir a Cristo es servir a Cristo. Y más adelante vamos a ver otros ejemplos, quizás la otra semana, el ejemplo de Cristo que nos dejó. Pero esta vez vamos a ver unos ejemplos que nos pueden ampliar a veces con la duda o con la comodidad que quizás podemos nosotros decir que tenemos en nuestras posesiones, en nuestro trabajo. Y realmente el seguir a Cristo es una decisión muy, pero muy personal, individual. Nadie lo va a hacer a usted que se sienta atrapado o se sienta usted decir tengo que, porque si no, ¿qué me va a pasar? ¿O qué puede pasar de mí? ¿Quedaré mal con la iglesia? ¿Quedaré mal con mis padres? ¿Quedaré mal con mis hijos? ¿Quedaré mal con la iglesia? ¿Quedaré mal con el misionero? ¿Con el pastor? No. Es decisión personal. Es decisión personal. Sin embargo, también dijimos la semana pasada que Dios siempre va a cuidar de los suyos. Y eso es a veces la interpretación que damos nosotros, que cada uno de nosotros vamos a servir a Dios y vamos a servirle con nuestros talentos, con nuestras aptitudes, quizás los estudios que usted tenga, la experiencia que usted tenga. Siempre va a haber un momento donde lo van a necesitar para cualquier cosa. Hace un par de semanas vimos el gran sobre los jóvenes, un joven Felipe, que él tenía el poder de hacer muchas cosas porque Dios le había ungido con el Espíritu Santo, y lo vamos también a ver cómo es que al recibir el Espíritu Santo la persona decide de seguir a Cristo, y Felipe comenzó sirviendo en sí lo que ahora nosotros en la Biblia también lo dice, las despensas
Las despensas que hoy recibimos nosotros de entidades no es nuevo. En la iglesia primitiva, en la primera iglesia que se fundó allá en Jerusalén, también se daban despensas a las personas. Siempre habían pobres, siempre había una persona necesitada. Y era mucha la necesidad de personas de repartir las despensas, la comida. Y Felipe fue uno de ellos, sirviendo las mesas, dando una lechuga, un pedazo de pan, las papas, un pedazo de carne, lo que había allí para dárselo a la gente. Eso era lo que él hacía, porque la distribución, dice, diaria de todas las comida o todo lo que entraba en la iglesia, y eso era muy importante. Y lo mismo, el servir a Dios ahora tiene también muchas escalas. Quizás no vaya a malentender de decir yo cómo voy a servir a Dios si no hay tantos puestos para pastores, o no hay tantos puestos para que sea el que haga la distribución aquí, allá, los ancianos, los diáconos. Hay mucho que hacer en la iglesia. Y vamos a ver también cómo las personas han puesto a Dios, por seguir a Dios, han puesto a Dios en primer lugar. Esa es la primordial y la mejor decisión que usted y yo podemos hacer. Servir a Dios sobre todas las cosas. Eso es exactamente lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Vea lo que dice Lucas 18. Vamos a ver el capítulo 18 de Lucas, los versos 28 al 30. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro dijo: pues nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. La idea de que Pedro estaba diciendo es que él se sentía de que él había dejado todo. Pedro, un gran pescador, dejó el negocio, claro, lo dejó. A la misma vez, había dejado su hogar, había dejado su casa, porque eran misiones, ir para acá y para allá y todo eso. Entonces, pero siempre, si vemos en otros versos que podemos ver también, Jesús pasaba mucho tiempo en la casa de Pedro, en Capernaum. Allí vivían ellos, hasta una vez que llegaron a la casa, la suegra de Pedro estaba muy enferma de fiebre. Y Jesús sanó a la suegra de Pedro. Entonces quiere decir que no necesariamente había abandonado su casa. Pero nunca abandonó su casa. Ellos tenían la oportunidad de regresar a sus hogares con su familia. Pero lo que Dios está diciendo aquí es la decisión suya y mía de poner en prioridad a Dios. Primer lugar a Dios. Primer lugar a Dios. Y por eso les dice así. Dice: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. En este tiempo, dice él, en este tiempo, muy importante, Dios está prometiendo, Jesús aquí está prometiendo, que va a velar por usted y por mí.
no nos va a dejar solos, no nos va a abandonar. Siempre va a proveer para la familia y va a proveer para cada uno de nosotros. Recuerde eso, muy importante proveer por la necesidad de la familia, no los caprichos. Eso también es muy importante que nosotros vamos a entender. Vamos a ver otros versículos. En el mismo libro de Lucas, capítulo 12, en los versos 22 y 24 dice así: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Entonces, aquí una aclaración amplia, fácil de entender. Cuando usted decide seguir a Cristo, usted va a poner en primer lugar a Dios. Pero a veces, como les estaba diciendo sobre el hombre rico, que él tenía muchas posesiones, o quizás es la trampa que nos pone el enemigo a cada uno de nosotros. Eso de querer hacer muchas cosas, querer acaparar algo más, querer hacer algo que quizás no tengo que hacer. Un ejemplo: cuando una persona decide seguir a Cristo, quizás hay tiempo que uno tiene que trabajar y luego tener que ir a la iglesia. Antes quizás de ser cristiano, hay personas que quizás podrían decir: yo voy a seguir trabajando hasta que sean las 7, 8 de la noche. Si el culto ahora es a las 7 de la tarde, las 7 de la noche, pues esta persona quizás tenga que decir: voy a dejar de trabajar a las 5, llegar a la casa y luego irme a los cultos. Uno va a aprender, porque esto también es muy importante, y quizás más adelante vamos a dar un mensaje sobre cómo manejar nuestras finanzas. Es muy importante eso. Porque el hombre, a veces, el no saber manejar sus finanzas, por eso es que a veces no le alcanza el dinero a fin de mes, fin de semana, para pagar todo, porque no saben manejarlo. Entonces eso también es importante. Saber manejar el tiempo también es importante. Entonces, por eso es que aquí les dice: no se angustien. Dice: no se angustien, porque es una angustia, es una, quizás lo que ahora se le llama una ansiedad. El estrés, le dicen ahora en este tiempo, es la nueva palabra. La angustia que lleva uno. ¿Cómo vestirse? Dice aquí. Comer. Hay mucho que pensar. Y por esa razón muchas personas no pueden hacer esa decisión de cortar
o de decir, tengo que aprender a vivir con lo que tengo. Es muy importante. El Señor nos da un ejemplo muy bonito sobre las aves y nos dice a nosotros que valemos mucho más que esas aves. Entonces la promesa que Él me está dando y que le está dando también a usted es: tú vales más que las aves. Así que yo cuidaré de ti. Ese es el mensaje que el Señor nos está dando ahora. Él va a cuidar a cada uno de nosotros. Él nos va a dar la inteligencia para salir adelante. Si logramos hacer esa decisión y decir, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a seguir a Cristo. Ya no necesito trabajar todo el domingo, sino que voy a ir a servir a Dios. Eso es muy importante. Muy importante. Me acuerdo de un hermano que es un gran testimonio que nos dejó. Él es maestro. Y ya saben que los maestros trabajan de lunes a viernes, 5 días a la semana. Y algo se le entró en la cabeza y fue a aplicar por otro trabajo. El hermano es con sus estudios. Sí le dijeron, bienvenido, tienes el trabajo. Iba a ganar, supuestamente él, casi el doble de lo que ganaba como maestro. Pero el horario, le dijeron, es rotativo. No es de lunes a viernes. Van a ser el día, puede ser lunes, martes, miércoles, luego descansas jueves, viernes, vienes domingo, lunes, sábado, domingo, lunes. Dijo, así que no voy a poder tener todos los domingos libres. Y le dijeron, no, los sábados menos. Aquí se trabaja hasta 24 horas, 12 horas diarias, dependiendo, y es rotativo. Y él dijo, Dios, ¿qué voy a hacer? Así que oró al Señor y dijo, gracias, no quiero ese trabajo. Porque eso me iría a impedir practicar los sábados en el grupo de alabanza y cantar los domingos. Gran testimonio. Nunca se me olvida. Prefirió no ganar casi el doble, pero podía ir a aprender que el Señor lo necesitaba. Él aprendió que el Señor le tenía para su servicio. Así puede ser en su vida. Puede ser que usted está también en esa encrucijada. Pero el Señor nos dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Y hasta hoy el hermano sigue sirviendo al Señor. Eso fue ya hace como unos quizás 10, 11 años. Tiene una bonita familia. Y que yo sepa, no le ha faltado nada. No le ha faltado nada. Y así puede ser usted. Ponga su vida, la vida de su familia, en las manos de Dios. Ahora, a veces nosotros pensamos,
Otro de los que podemos ver excusas, quizás son válidas. Vamos a ver otros versos, otros ejemplos de que a veces por qué la decisión de seguir a Cristo a veces es una barrera. Vamos a ver otros versos. En otras ocasiones podemos ver que cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, hay otras barreras que el hombre pone. La semana pasada les decía que a veces nosotros cargamos o dejamos que alguien más haga el trabajo. Muy natural. Así es el hombre. Y ponemos excusas. El llamado de Dios a nosotros cuando llegamos a conocer a Cristo y pedirle perdón y ser parte de su familia, Él nos quiere para que nosotros, si experimentamos la libertad de la esclavitud del pecado, es muy importante que debemos de decírselo a otros que aún están en esclavitud. Porque usted ya está gozando de esa libertad, de esa salvación que Dios le ha dado. Es nuestro deber de ir a decírselo a otros. Entonces, en Éxodo 3, versos 11 y 12, Jehová Dios se le aparece a Moisés y lo manda a una de las misiones de ir a sacar al pueblo de Israel. Ya hablamos sobre el pueblo de Israel, cómo fue que salió. Y él le dijo a Dios, vea lo que dice el verso 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios le respondió, yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Muchos pueden decir, ¿quién soy yo? Aquí Moisés, lo que quiero que ustedes noten, si ustedes quieren seguir leyendo todo el capítulo 3 y luego entramos en el capítulo 4, hay un diálogo entre Jehová y Moisés. Hay un diálogo muy importante. Moisés decía algo, Jehová Dios le respondía. Y así. Pero sin embargo, a veces el hombre o la mujer se quiere escudar de sus propias limitaciones. Para mí, Moisés quiso escudarse. Si él estaba hablando bien, estaba teniendo una conversación con Jehová, le dice esta excusa. Éxodo 4, 10 al 12 nos dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Tardo en el habla y torpe de lengua. Pero si vemos cómo está todo el capítulo 3 hasta llegar al 4, 10 y 12,
hasta ahorita Moisés está poniendo esta barrera. Esta barrera. Y quizás nosotros lo podemos traducir que al grado donde una persona diga, es que no sé muy bien la Biblia. No me puedo memorizar los versos. Yo no he ido a la escuela. Yo no tengo preparación. Jehová le respondió, sigue diciendo, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Así como nos protege Dios, así como nos suple Dios de nuestras necesidades, al decidir a seguirle a Él, a servirle a Él, Él también nos va a equipar de lo que vamos a decir y Él nos va a enseñar. Así que Dios no va a mandar a nadie sin la preparación. Siempre y cuando que usted y yo hayamos hecho esa decisión de decir, sí, yo voy, yo te sirvo, yo te voy a seguir. Y en muchas ocasiones esto ha pasado. Yo lo he visto y lo he vivido en mi propia vida. Conozco una persona muy querida en mi familia que nunca fue un día a la escuela. Pero lleva más de 50 años sirviéndole al Señor y plantando iglesias. Como un gran siervo. Son testimonios que yo he visto. Y todos saben, ya lo estudiamos, cómo Moisés sacó al pueblo de Israel. Él estuvo al frente, un gran líder para Dios. Porque dijo, ok, aunque haya puesto esas excusas, haya puesto esas barreras, él se levantó y dijo, voy a ir, he decidido, voy a ir. Y él fue un gran líder. Y en 1 Corintios, capítulo 1, 26 al 29 nos dice, considerad pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que no hay excusas, que usted y yo le digamos al Señor no. Imagínese que Dios ha escogido a usted y a mí para ser sus mensajeros en este mundo. La decisión es suya. Y la equipación viene con el Espíritu Santo. Y lo vamos a estudiar la siguiente semana. Vamos a orar. Nuestro Dios y buen Padre, gracias por tu palabra. Gracias por que a cada uno de nosotros podamos decidir de servirte, Señor,
A pesar de nuestras limitaciones, tú nos vas a equipar y tú nos vas a dar la sabiduría para poder, Señor, decirles a otros que tú has venido al mundo para salvarlos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos. Espero que sean edificados y compartan los mensajes, porque esa es la idea, de que cada uno sea edificado y conozca de Dios. Dios los bendiga. La próxima semana.